Muy bien, nos hallamos aquí para concluir ahora sí con el estudio del libro el segundo libro de Samuel. Sí, ya habíamos tratado la primera parte, ya habíamos hablado acerca de la primera parte hasta el capítulo número 10, que tiene que ver cómo David, el trono de David es afirmado, confirmado David en el trono, y es afirmado, ¿verdad? Bien, ahora nos tocaría tratar la segunda parte que tenemos desde el capítulo 11 hasta el capítulo 24, en donde veremos las otras últimas secciones en que hemos dividido el estudio de este libro. Bien, así que comenzamos con esta parte del segundo libro de Samuel, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 20, que tiene que ver con la inestabilidad del trono. Si la primera parte fue cómo David o la dinastía de David inclusive fue confirmada en el trono de la nación de Israel, tanto sobre la casa de Judá en un primer momento y después sobre el resto de Israel en una segunda instancia, luego de la muerte de Saúl y de la muerte de aquellos que quizás de la familia de Saúl intentaron sucederlo en el gobierno de Israel, luego de la muerte este primer rey y sus familiares más directos, sus familiares como Jonathan, que era su hijo. Bueno, se levantaron otro hijo, el capitán de su ejército, a sucederlo en el poder. Pero el Señor confirmó a David, modo que estas personas también murieron y David así quedó ya confirmado en el trono sobre toda la nación de Israel. Hemos visto cómo Dios o cómo David llevó a cabo actos luego después de ser confirmado sobre todo Israel, como la conquista de Jerusalén, el traslado del arca, y, y hemos visto también el pacto de Dios con David, y ahí hemos tocado todo lo pertinente a lo profético, lo que tiene el aspecto profético de todas esas circunstancias, todas esas situaciones, todo eso que aconteció allí, todo el aspecto profético que hemos visto en esas situaciones, en lo que ocurrió ahí, agregado, apegado a lo que ocurrió ahí hasta el capítulo 10 en que es confirmado el trono de David. ¿Sí? Ahora tenemos que ver la parte humana, como habíamos visto en un principio. En este libro se muestra o se contrasta la fidelidad divina, la inmutabilidad del carácter divino en lo tocante a todo lo que él, el Padre, el Señor, el Altísimo había dispuesto en su voluntad hacer con David y su descendencia, y contrasta esto con la debilidad y las falencias humanas que vamos a empezar a tocar de este punto. Así que lo primero que llegamos a tocar aquí, lo primero que empezamos a tratar aquí es el pecado de David. La inestabilidad del trono mucho tiene que ver con, si no es que todo, con el pecado de David en el capítulo 11. En el capítulo 11 de segundo libro de Samuel ocurre la situación con Betsabé, ¿sí? Entonces, si nosotros leemos el capítulo 11, todo el capítulo 11, vamos a leer primero ahí en el versículo 1 que dice que aconteció en la primavera de aquel año, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la batalla, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, los cuales destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió que a la hora de la tarde David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y desde el terrado vio una mujer bañándose, y la mujer era muy hermosa. Y David envió a indagar acerca de la mujer. Y uno dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? Y envió David mensajeros y la tomó, y cuando ella fue a él, él se acostó con ella. Versículo 5. Y la mujer concibió y mandó a informar a David diciendo, he concebido. Entonces David encargó a Joab, tráeme a Urías Eteo. Así que Joab envió a Urías a David. Bien, si seguimos leyendo el capítulo vamos a encontrar varios elementos que dan cuenta de cómo creció esta rebelión de parte de David para con Dios, ¿sí? Y podemos
ver varias instancias. La primera es que David estaba en Jerusalén cuando debería haber estado en la guerra, en la batalla, el tiempo que él tenía que estar en la batalla. Lo segundo que vemos a partir de que mira a la mujer es que indaga sobre Betsabé en lugar de irse, en lugar de abandonar el sitio, en lugar de apartar su mirada. Lo tercero, bueno, es que consuma el hecho, se acuesta con la mujer de su prójimo, porque era además no solamente su prójimo en cuanto que era un conciudadano suyo, sino que era un soldado de su ejército, un hombre leal de su ejército. Y después lo que vemos es que más tarde, cuando ya la mujer concibe de David un hijo, es decir, queda embarazada de David, él trata de encubrir su pecado. Primero, haciendo que Urías se acueste con su esposa para allí tener la excusa de que es, para decir que es hijo de Urías y no de David. Pero luego, como no logra esto, porque Urías es fiel a David, él, de alguna manera, lleva a cabo o trama el asesinato de Urías. ¿Cómo? Dice en el versículo 14, el versículo 11, llegada la mañana, David escribió una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. Y en la carta escribió diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Así cuando Joab asediaba la ciudad, asignó a Urías el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y lucharon contra Joab, y cayeron algunos del pueblo, de los siervos de David, y Urías eteo también murió. Entonces allí, de alguna forma, David provoca la muerte de Urías para terminar de cubrir su pecado, luego toma a Betsabé por mujer suya, y allí termina este círculo de rebelión de parte de David hacia Dios. Nosotros podemos leer una cita ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 3 al 15, donde dice, cuando cada uno es tentado, cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, engendra el pecado y el pecado ya desarrollado da a luz la muerte. Y este es el círculo que condujo a David, que llevó que se produjo aquí en esta situación con David. David fue atraído por su deseo al ver a esta mujer, fue seducido, entonces la concupiscencia, cuando nace en él, lo conduce al pecado y luego el pecado trae como consecuencia la muerte y esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo 12, en donde se producen dos cosas. Primero está la confrontación de parte de Dios por medio del profeta Natán hacia David y el arrepentimiento de David. Si nosotros vamos a ver algunos puntos de esta confrontación en el capítulo 12, encontramos frases como la siguiente. Dice, esta frase dice, ¿por qué has menospreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Esta es la confrontación, esta es la manera en que Dios vio el pecado de David. Lo vio como una manera de menospreciar su palabra. En el versículo 9, ahí podemos verlo, en capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué menosprecias al Señor haciendo lo malo ante sus ojos? A Urías Eteo mataste a espada y a su mujer tomaste por mujer tuya, lo asesinaste con la espada de los hijos de Amón. Y aquí viene la sentencia sobre el pecado. No se apartará de tu casa, así por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo por mujer tuya. El versículo 11 nos da la segunda sentencia. Así dice el Señor, he aquí yo hago levantar el mal contra ti desde tu propia casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a un prójimo tuyo, y él se acostará con tu mujer a vista de todo. Por cuanto tú has obrado en secreto, yo haré que esto sea delante de todo Israel y a pleno día. Bien, aquí está. Hay una tercera sentencia por causa de este da a luz la muerte. La muerte comienza a operar en la casa de David
en su propia familia, desde su propia familia empieza a operar la muerte, las consecuencias del pecado, porque el versículo 14 nos dice, Natán le dice a David, pero como en este asunto blasfemaste en gran manera contra el Altísimo, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí muere el hijo que fue concebido de esa relación adúltera entre David y Betsabé, ese hijo que concibió, morirá. Entonces, vemos que estas tres sentencias, pero en especial, hemos visto cómo Dios ha considerado el pecado de David, que es un menosprecio a su palabra, ha enviado sentencia, hay dos sentencias acá, no se apartará de tu casa la espada por cuanto me has despreciado, menospreciado. La segunda sentencia, he aquí yo hago levantar el mal contra ti desde tu propia casa. Y la tercera, bueno, el niño iba a morir. Pero la más quizás que nos va a conducir por lo que va a ocurrir en los próximos capítulos hasta el capítulo 20 es, así dice el Señor, he aquí yo hago levantar el mal contra ti desde tu propia casa, que aparece en el versículo 11. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 11. En medio de toda esta situación de confrontación, David se arrepiente. David dice a Natán en el versículo 13, David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, también Yahvé o Yahweh ha hecho que tu pecado sea remitido, no morirás. Nosotros podemos ver este arrepentimiento o esta manera en que David se arrepintió delante del Señor de una forma más poética, más profunda, lleno de las emociones pertinentes del arrepentimiento, del dolor por el pecado, en el Salmo 51. Si uno quiere leer ahí, y muchos conocerán este salmo, va a ver cómo David se arrepintió delante de Dios, mucho más explicado, mucho más detallado, explayado que lo que aparece en este versículo. Y eso nos remite a ese salmo. Bien, a partir de aquí, entonces, David empieza a sufrir las consecuencias de su pecado. La muerte empieza a operar en su casa, empieza a operar en su familia, desde su propia familia empieza a operar la muerte. Hemos visto aquí, muere el hijo, esa es la primera instancia de esa operación, muere su hijo. Ahora también la espada comienza a ser una protagonista dentro de la casa de David. ¿Y cómo llega? Bueno, llegamos a esta parte desde el capítulo 13, 1 al capítulo 19, 43, encontramos esta espada en la casa de la familia de David, esa familia que Dios había bendecido y había pactado con David acerca de su descendencia. Bueno, inmediatamente esta descendencia iba a ser dentro de la cual se iba a manifestar el juicio de Dios, ¿no? Se levanta el mal desde la propia casa de David, a partir del capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 19, versículo 43, encontramos cómo este mal se levanta, cómo la muerte empieza a operar, como dice Santiago ahí, cómo la muerte empieza a operar allí en la casa de David, en la familia de David. Hay tragedias intrafamiliares en el capítulo 13. ¿Cómo encontramos esto? Primero, cómo uno de los hijos de David obliga a una hermanastra suya a acostarse con él, la ultraja, y luego Absalón, en venganza por lo que había ocurrido ahí, va y mata a su hermanastro, lo mata. Y así Absalón tiene que huir de delante de David y se va a vivir a un territorio extranjero. Pero entonces vemos aquí la tragedia comienza a ocurrir dentro de la casa de David. Lo segundo es que una vez que, en el capítulo 14, una vez que a partir del versículo 21 hasta el capítulo 15, versículo 12, vemos cómo Absalón es llamado de nuevo, es traído de nuevo a Jerusalén, para habitar en Jerusalén, es perdonado por el rey, pero Absalón comienza a
llevar a cabo un plan para usurpar el trono de su padre. Entonces, él primero gana el favor del pueblo mediante artimaña, mediante verse cercano al pueblo. Luego, él toma soldados, toma un ejército para sí y lleva gente noble, gente de influencia, con él a Hebrón, y en Hebrón se hace ungir rey. En Hebrón se hace ungir rey delante de esos testigos. Entonces allí Absalón se proclama rey, estando David en ejercicio del poder, se proclama rey, y entonces en el capítulo 15, versículo 13, empieza la huida y la afrenta de David. Y una vez más David tiene que huir de su tierra, huir de su palacio, huir de su casa y vivir en, o huir hacia, dirigirse hacia el desierto. Entonces, allí David huye hacia el desierto, se escapa hacia el desierto. En el camino es afrentado por un descendiente de Saúl, que lo maldice inclusive. En esa huida, Absalón se acuesta con las concubinas que David había dejado en Jerusalén, a la vista de todo Israel, y así es afrentado David. Es afrentado David. David entonces se halla ahora en esta desgracia de tener que huir de su propio hijo, ya no de Saúl como aquella primera vez, sino de su propio hijo. Huir por causa de que Absalón se proclama rey. Y en el capítulo 18 encontramos que la espada vuelve a ser protagonista dentro de la familia de David, puesto que en todo eso de que tiene que escapar David a Absalón y que Absalón también en un momento sale y alista todo para ir detrás de su padre y darle muerte, Absalón va y en esa pelea, en esa batalla contra el ejército de su padre, contra los hombres de su padre, Absalón es muerto por mano de Joab, de Joab, capitán de los ejércitos de David, y muere Absalón. Entonces vemos cómo desde el capítulo 13, versículo 1 hasta el capítulo 19:43 nos relata la vicisitud de David por causa de su pecado y cómo el mal se levanta de su propia casa, cómo mueren hijos suyos, cómo es perseguido, cómo es afrentado por su propio hijo. Entonces vemos las consecuencias de las acciones de David. Luego en el capítulo 19 se nos relata el retorno de David a Jerusalén, y en el capítulo 20 se nos detalla también quizás el último relato acerca de esta inestabilidad del trono de David, que es la rebelión de Seba, un benjaminita, que también decide sublevarse contra David. Y bueno, después Seba es muerto por mano de Joab, capitán de David. Es muerto Seba y la rebelión se disipa, pero hasta el capítulo 20 hemos visto cómo el trono en el cual había sido confirmado David empieza a tambalear o tambalea por diversas circunstancias y principalmente producto de su desobediencia, de su pecado, de cómo él llevó a cabo por medio de su poder, por medio del poder que ostentaba aquel pecado, y cómo esto produjo todas estas circunstancias, todas estas situaciones, todos estos sucesos trágicos dentro de la familia de David y en su trono, en su gobierno. Concluyendo aquí con la rebelión de Seba, que es muerto por el capitán del ejército de David, Joab, y allí concluye ese periodo de inestabilidad que nos relata segunda de Samuel. Así concluye esta sección, la inestabilidad del trono. David peca y provienen todos estos males y toda esta
inestabilidad en su trono desde el capítulo 13 al capítulo 20. Muy bien. La última sección que nos queda tratar son otros aspectos en el reino de David, desde capítulo 21 al capítulo 24, ya que ocurren quizás cinco sucesos o cinco menciones que el autor ha querido dejar aquí registrado en el libro, que es primero en el capítulo 21 del versículo 1 al 14, la expiación del pecado hacia los Gabaonitas, que es una cuestión por parte de la casa de Saúl, que había pecado contra los Gabaonitas, y intentando darle muerte cuando ellos habían hecho un pacto con Josué, ahí en el libro de Josué, ellos habían hecho un pacto con Israel para servirles, pero estar allí en paz. Saúl había intentado destruirlos, entonces eh, ahora el mal de estas cosas recayó sobre el pueblo de Israel, a lo cual David, consultando al Señor cómo habría de poder expiar el pecado para que ya no esté su pueblo en tanta desgracia, eh, bueno, esta gente de Gabaón pide 7 varones de la casa de Saúl, que los que hayan quedado, y les dan muerte y así expían el pecado. Así se expía el pecado hacia los Gabaonitas por el cual estaba padeciendo el pueblo en ese momento. Otra cosa que se nos menciona es la victoria sobre los filisteos y sus caudillos. Aquí nos mencionan a 4 caudillos de los filisteos, desde el capítulo 21, versículo 15 al versículo 22, en donde el ejército de David vence a estos 4 caudillos gigantes de los filisteos a semejanza de Goliat. Lo tercero que nos menciona es a David como el dulce salmista de Israel. En esta faceta de salmista vamos a ver más quizás detallado o con más cuidado cuando toquemos el libro de los Salmos, pero aquí hace una mención porque puesto que hay dos salmos, dos poemas de David, en el capítulo 22, versículo 1 al capítulo 23, versículo 6 aparecen dos poemas de David, ¿sí? Recuerden que los salmos son poemas, son cantos, son poemas, y nos presenta la faceta esta de salmista que tiene David. Lo cuarto que se nos menciona son los valientes guerreros de David, capítulo 23, versículo 8 al versículo 39, donde nos menciona los nombres, las capacidades y las hazañas de aquellos que luchaban en nombre de David, los cuales se habían reunido a él en la cueva de Adulán. Todos esos hombres habían llegado a ser en este punto valientes guerreros de David. Un cambio rotundo desde que hemos visto cómo David, huyendo de Saúl, se rodeó de gente allí, gente perseguida, deudora, gente que estaba huyendo también en esa cueva, y cómo aquí se convierten varios de ellos en valientes guerreros de David. Aquí se los menciona como valiente guerrero de David y se mencionan varias hazañas de estos hombres. Varias hazañas, increíbles hazañas, que nos dan cuenta de cómo cambiaron sus circunstancias a partir de aliarse o de servir a David y sirviendo a David servir a Dios. Y lo último que se nos menciona es el censo, el pecado y expiación, que el censo se constituyó un pecado delante de Dios. Podemos mencionar varias cosas por las cuales el censo puede ser considerado un pecado delante de Dios, ese censo en ese momento particularmente. El capítulo 24 comienza diciendo que volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel y de alguna manera usó este censo para castigar, disciplinar a Israel. Bien, ahí nosotros podremos pensar que según lo que dice ese pasaje, fue Dios quien incitó a David a llevar a cabo el censo, sabiendo que incurriría en pecado. Y hemos leído nosotros, que cada uno peca cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Dios, como dice ese pasaje de Santiago,
no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Entonces, para una mayor aclaración acerca de cómo David fue incitado a llevar a cabo este censo, podemos leer en Primera de Crónicas 21:1, que es el pasaje paralelo, y dice, y se levantó Satán contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Entonces aquí vemos que es el enemigo quien es el Satanás, es el adversario quien incita a David, quien empuja a David de alguna manera o propone a David de alguna manera llevar a cabo el censo. Sin embargo, esto fue permisión de Dios para que Satanás incitara a David, indujera a David, y David, bueno, cayó en la trampa y llevó a cabo el censo. Pero podemos ver, según lo que dice 2 de Samuel capítulo 24, versículo 1, que se encendió antes la ira de Dios contra Israel. Entonces, quizás alguna situación pecaminosa en el pueblo fue lo que motivó a Dios a permitir que el diablo incitara, que el enemigo incitara a David, como nos dice Crónicas 21, incitara a David a llevar a cabo este censo. Y este censo fue eh, como o la oportunidad en la que Dios usó para poder disciplinar, castigar, disciplinar, corregir al pueblo. ¿Sí? Entonces vemos que aquí David lleva a cabo el censo, es advertido por su capitán, pero aún así lo lleva a cabo y luego la mano del Señor viene contra Israel, le da a elegir a David la manera en que él va a castigar. David escoge en que sea su mano, la mano propia de Dios, la que se levante contra Israel. El ángel del Señor, un ángel del Señor empieza a herir a Israel. Y entonces él, al ver que el pueblo estaba padeciendo, él dice, ¿por qué padecerán por lo que yo hice, por el censo que yo mandé? Entonces él va y eh, consulta al Señor cómo expiar ese pecado. El Señor le dice, anda a este monte y allí ofrece sacrificio. Entonces va David, compra el monte de este hombre, compra el monte de este hombre, el monte de este hombre que habitaba ahí, un jebuseo que habitaba en ese monte, lo compra, compra los bueyes y compra la madera, la yunta de los bueyes y allí ofrece sacrificio a Dios. Y ahora ese monte le pertenece ahí. En ese mismo monte es luego que se construye el templo. En ese mismo monte se construye luego, por mano de Salomón, el templo. Entonces así culminamos con esta sección, con esta cuestión abierta hacia la construcción del templo en el capítulo 24, en ocasión del censo, pecado y expiación. Y así concluimos con el libro de Segundo de Samuel, para ya después tratar los pasajes paralelos que aparecen en Crónicas, ya tratar con la subsiguiente historia en el libro de Reyes, pero aquí concluimos con el estudio del segundo libro de Samuel. Recuerden que estos solamente son a nivel orientativo y que a mayor profundidad lo hacemos en las clases presenciales que tenemos en el Instituto Bíblico Catedral, cita en el domicilio de la iglesia, los miércoles a las 21:30 horas. Muy bien. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en clase.